Sustentabilidad para México nació, es una asociación civil que nació en diciembre ya de forma oficial, como una agrupación de empresarios, universidades, arquitectos y muchas personas interesadas por tratar de hacer sinergias en la sustentabilidad. Sabemos que en México hay muchísimos esfuerzos buscando la sustentabilidad. Es una palabra que si no tenemos mucho cuidado puede trillarse y verse muy mermada. Y nace principalmente porque hoy por hoy en México existía o existe, no lo vamos a discriminar, un Consejo Mexicano de Edificación Sustentable. Este Consejo Mexicano de Edificación Sustentable depende o es parte del Consejo Mundial de Edificación Sustentable, del World Green Building Council. Y es hermano del Consejo Americano y del Consejo Español, en fin, son muchos consejos que fundan el Consejo Mundial. Y desde hace 9 años viene empujando la edificación sustentable en México. Pero de 4 años para acá, más o menos calculamos, hubo un rezago, un detenerse en ese proceso. En México veníamos empujando de manera muy fuerte en búsqueda de edificaciones, más allá de una certificación, que después hablaremos de ella, de lograr que en México hubiera una edificación sustentable. Y nos empezamos a juntar varias universidades privadas, públicas, la Ibero, la UAM, el Poli, la UNAM, diferentes despachos de arquitectos de abolengo, despachos de ingeniería, despachos contratistas, en fin, a buscar algo que nos uniera y darle una dirección a la sustentabilidad. Y el primer objetivo era traernos el capítulo Ciudad de México de este Consejo Mexicano, que tiene su base en Monterrey. Por diferentes cuestiones no logramos traernos el capítulo a México. Hubo una negativa en ese momento de hacer el capítulo México. Decidimos crear algo nuevo. Y decidimos crear un sueño que compartíamos todos, que era unir esfuerzos y buscar un solo empuje en todo México en pro de la sustentabilidad. Sabemos que la primera base o la base más importante para lograr esto era las universidades, porque si no hay educación no hay sustentabilidad, y meternos a hacer competitiva y rentable la sustentabilidad. Más allá de todos los esfuerzos que se están haciendo, si no hay una recuperación, sobre todo en edificación, de una inversión, nadie le va a apostar a la sustentabilidad. Tiene que ser rentable. Entonces empezamos a ver que había muchos puntos en común y nació Sustentabilidad para México, que su acrónimo sería SUME. Y va creciendo cada vez más. Da mucho gusto ver que cada vez más empresas se unen. Te estoy hablando, por ejemplo, Carrier, el fabricante de equipos de aire acondicionado, Pichotto Arquitectos, Revitaliza, CUBE, diferentes organismos también que se han sumado, y estamos en contacto y comunicación constante con diferentes organismos como es el IMEI, como es SIAC, como es el IMES, Instituto Mexicano de Edificación Sustentable, universidades, y también ya nos acercamos al gobierno. Con la Semarnat ya empezamos a trabajar en la opinión y colaboración de la norma NMX 20 que se acaba de publicar, fuimos colaboradores de la misma, y lo que buscamos es que haya un mismo camino, no duplicar esfuerzos, eso sí es importante aclarar. SUME no quiere duplicar lo que hace el IMEI o no quiere robarse o apoderarse de lo que hagan otros organismos, sino buscar sinergias para que haya una sola voz. Papá gobierno no va a hacer las cosas, eso lo tenemos muy claro y lo hemos visto en muchos años. Hay muchas normas, hay estándares, pero que no son obligatorios ni se siguen como debe de ser. Falta ese empuje. Las universidades han hecho un maravilloso trabajo en México, pero falta esa interrelación con la industria, que eso es también lo que queremos hacer. Un poquito hacer los vínculos entre las universidades y la industria, para que crezca la sustentabilidad. Y todos nacemos buscando una certificación, que fue la que emite el Consejo Americano de Edificación Sustentable, el US Green Building Council,
que es la certificación LEED. Muchos de los que estamos aquí trabajamos dirigiendo procesos de certificación LEED. Y eso es donde estamos ahorita parados. Fíjate que es un aspecto muy interesante, porque muchos han querido desarrollar, y aún el Infonavit y diferentes organismos han querido desarrollar lo que es una edificación verde. Y yo creo que lo primero que tiene que buscar la edificación verde es dónde se va a ubicar, desde la selección del sitio, dónde vamos a construir. Si vamos a construir una edificación nueva, donde no hay recursos, o donde es agrícola, o donde hay ya otra aplicación, estamos rompiendo la sustentabilidad. Lo primero es no hacer crecer las manchas urbanas, crecer hacia arriba en vez de hacia los lados, porque la infraestructura ya está creada, nada más hay que mejorarla, sobre todo en México. Entonces una edificación sustentable partiría del hecho de no aumentar la mancha urbana, densificar los espacios, pero hacerlos multiusos también. Que una persona no tenga que trasladarse grandes distancias para llegar de su casa a su trabajo, mientras más cerca mejor. O bien, con un transporte alternativo adecuado, con una infraestructura de ciclopistas para poder llegar, con otros transportes que no sea el coche, jamás haciéndose en 2 pisos, así de simple. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes que a veces no nos fijamos, y lo vivimos ahora en la época de lluvias, todos los terrenos tienen una permeabilidad. Cuando yo construyo en ellos, lo hago más impermeable, dejo pasar menos agua al subsuelo, y esa agua se va a las redes municipales que ya no aguantan. Entonces hay que contener esa agua, tratarla y reusarla. Si ya cayó, pues vamos a reusarla, ¿no? Y normalmente es agua limpia. La no contaminación lumínica, en fin, todo lo que tenga que ver con el sitio que voy a elegir. De ahí me iría al manejo de agua, uno de los recursos más importantes que tenemos, y más considerando una ciudad como la Ciudad de México, y como muchísimas las cuencas del país, que es increíble que todo el agua de desechos la mandemos a los ríos, contaminándola, y de ahí al mar, contaminándola. Entonces un edificio verde es aquel que puede tener o acercarse a una descarga cero, a reusar toda el agua que tenga en su infraestructura, principalmente no uso de potable más que para consumo humano. De ahí nos iríamos a energía y atmósfera, sería otro de el uso de la energía en las edificaciones. No quiere decir que regresemos a la prehistoria de ya no usar energía, eso tiene que haber una evolución, y para eso está toda la tecnología que desarrollan las universidades, pero hacerlo de manera eficiente, con una buena ventilación, con un buen aire acondicionado, con una buena iluminación, y lograr luz de día, pero sin aumentar los requerimientos de aire acondicionado. Todo ese manejo, y manejo de energías renovables. Pareciera que no, pero México ya está empezando, en pañales, pero empezando, ¿no? De ahí me iría todo el uso de los materiales en la construcción, y no nada más alfombras, plafones, etcétera, sino cómo llegan a la obra los diferentes recursos, desde el concreto, yo diría. Que hay mucha gente que dice, oye, es que el concreto no puede ser sustentable. No, pero podemos buscar que sus medios de fabricación sean menos dañinos, y eso lo haría un elemento menos dañino. Todo lo que son vidrios, envolvente, materiales, sobre todo buscando la regionalidad de los materiales, que no tengamos que andarnos trayendo mármoles egipcios o lugares así remotos chinos o cuestiones así, que el simple transporte contamina más que el haber sacado el material aquí. Y por último, y a mí se me hace una de las cuestiones más importantes, la calidad del ambiente interior. Preocuparnos por para qué fue diseñado el espacio, y que los usuarios tengan salud al estarlos ocupando. Evitando el famoso síndrome del edificio enfermo, que hay mucha humedad, muchos polvos, mucho químico, que hacen que la gente se sienta mal. Con una buena ventilación, una buena iluminación, y que la gente no se deprima por ir a entrar en un espacio, sino que se sienta cómodo, o que tenga confort más allá, más de comodidad, un confort. Si juntamos todas esas estrategias, podremos hablar de una edificación sustentable, o un edificio verde. No porque tenga muros verdes ya hicimos maravillas.
Yo creo que uno de los aspectos más importantes es que cada estrategia afecta a muchas disciplinas y todo edificio verde debe de tener una multidisciplinariedad bien integrada. Ese sería el objetivo de un edificio verde.